Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Descubriendo Emociones. Este día tenemos para ustedes el tema de las adicciones, específicamente hablando del uso y consumo de las drogas. Y me acompaña para este programa Josué Richard Pérez, quien ya lo conocen, ya ha estado conmigo, ya ha compartido varios temas y realmente este es un tema muy interesante que desde hace tiempo queríamos compartirlo con ustedes y pues aquí estamos. En un momento comenzamos. Bienvenidos, Josué, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro público. Buenos días. Buenos días, licenciada. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de producción. Un saludo. Nuestro público que siempre nos sigue, ya por ahí hemos recibido algunos comentarios muy gratos, ¿verdad?, sobre los temas que hemos estado abordando. Y es un gusto poder llevar esta información un poquito más desglosada y digerible a todas las personas, porque algunos de los comentarios que nos han realizado es que pues se entiende un poquito más y se puede tomar mejores decisiones en cuanto a las problemáticas que se nos presentan día a día en el tema de la psicología, ¿verdad? Todos estos conflictos que en un momento dado pues o no contamos con las herramientas necesarias o con la información necesaria. Bueno, pues aquí algunas personas pues han podido despejar muchas dudas, incluso han tomádose ya la libertad con más confianza de acudir a un psicólogo. Entonces, pues todos estos programas que hemos venido realizando, qué bueno que le han venido funcionando, ¿verdad?, a todo nuestro público, y ojalá que toda la información que les estemos dando les siga siendo de utilidad. Un saludo para todos y pues te agradezco la invitación nuevamente. Muchas gracias, Josué. Así es, gracias a todos los que han dejado amablemente sus comentarios, a todos aquellos que después de haber visto los programas han tomado pues la mejor decisión de acudir con un especialista. Y pues ya saben, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes también, algún tema que deseen que tratemos con mayor, pues ahora sí que simplicidad, no con tanto tecnicismo. Con mucho gusto podemos hacerlo. Y el día de hoy pues no es la excepción. Hoy vamos a hablar de las adicciones, específicamente de las drogas, del consumo de las drogas que hay, todos esos procesos por los que pues puede atravesar una persona, el por qué decide hacerlo, cuáles son esas etapas del uso y el consumo de la droga, cómo puedes tú ayudar a una persona que está en esa situación, y ahora sí que cuáles son las mejores intervenciones psicológicas que se le pueden dar a la persona y a la familia, porque también se afecta a la familia con esta situación. Así que, Josué, pues cuéntanos cuál es el concepto ahora sí, de qué es una droga. Cuéntanos, ahora sí que vamos por la parte básica de conocer estos conceptos para saber realmente de lo que estamos hablando. Así es, licenciada. Bueno, como bien comentaba, sin duda un tema de mucha relevancia, porque vemos cómo día a día este tipo de situaciones de las adicciones vienen afectando con mayor frecuencia el círculo familiar, ya no el círculo social en el que nos desenvolvemos. Antes lo veíamos como que un poquito externo, un poquito lejano a nuestro círculo, pero hoy en día con el avance de la dinámica cotidiana y todas las actividades que se nos presentan y problemáticas, pues ya es muy común escuchar que dentro de las propias familias cercanas, incluso la nuestra en algún caso,
se ven este tipo de situaciones. Ya no es así como de que por parte de terceros, sino que ya es una situación que dentro de las mismas familias se está viviendo. Y bueno, pues es en realidad un problema que sin duda merece atención, merece información, merece que se le atienda. Y pues bueno, aquí estamos para hablar un poquito en relación a lo que son estas adicciones. Pues un concepto como tal, y tomando como referencia lo que la Organización Mundial perdón, de la Salud, que es nuestra referencia más fiable, pues por droga se puede entender toda aquella sustancia que en un momento dado va a alterar a nivel del sistema central de la persona, sistema central nervioso de la persona, va a generar dos efectos, tanto como una adicción, una necesidad, como un cambio tanto en las percepciones, ya sean sensoriales, cognitivas y en el comportamiento, ¿no? Bueno, esto va a derivar en un comportamiento totalmente diferente, en el que pues la persona va a experimentar ciertas sensaciones hasta cierto punto, en la mayoría de los casos, placenteras, y pues bueno, esto es lo que deriva en que constantemente queramos estar recibiendo o suministrando la sustancia de la que se trate, ¿no? Esto es en términos generales. El por qué y el cómo se va dando este tipo de situaciones, bueno, pues prácticamente tiene distintas connotaciones que ya las vamos a ir comentando poco a poco en el transcurso del programa, pero básicamente es mencionar que es lo que nos va a causar un cambio en nuestra conducta, y un cambio hasta cierto punto voluntario, porque de eso se trata el suministro, la idea de ingerir o en un momento dado aplicarse determinado psicotrópico, determinada sustancia. Bueno, pues es el buscar ese cambio, ese a veces hasta cierto punto desconecte, ¿no?, de la situación de la que se trate o de la que se quiera en un momento dado distanciarse o sentir que se está alejado. Pero esto es únicamente a nivel perceptual, porque muchas de las veces pues el problema no desaparece, ¿verdad? Efectivamente, Josué, esto que dices es muy importante. Tiene que ser esta parte que mencionas, sobre todo de que la persona lo hace, ahora sí que pues de primera mano, o sea, porque quiere hacerlo, porque necesita hacerlo, porque desea hacerlo, por curiosidad, y muchas veces por curiosidad comienzan, entonces sin pensar como en toda esa, ahora sí que todo ese abismo que viene atrás, porque realmente es un abismo que no están viendo en ese momento, ven como muchas veces como esa puerta falsa para escapar momentáneamente de las situaciones, pero a la larga, y a veces no tan a la larga, dependiendo de la droga que utilicen, a veces puede ser en periodos muy cortos, comienza a generar problemas sociales, familiares, escolares, o sea, es ahora sí que una cadenita que no paras. Entonces, esto es ahora sí que es muy importante. Obviamente, las personas que en algún momento deciden consumir algún tipo de droga, dicen, es que sí estoy consciente. Muchas veces no lo están, no están conscientes, aunque lo digan, no lo están. ¿Por qué? Porque prefieren evadir la situación que tienen en el momento a confrontar la situación, y pues ahí es donde se pierde, ¿no?, esta idea. Así es, de hecho, bueno, lo vemos el ejemplo más claro en el caso de las personas que suelen intoxicarse con alcohol de una manera pues más allá de lo normal, entre comillas, de más allá del bebedor social. Pues el argumento principal es, no, yo no tengo ningún problema con el alcohol, yo lo manejo, yo lo controlo, ¿verdad? Y ese es el ejemplo más básico.
De ahí, por ejemplo, podemos partir también que incluso algunos medicamentos prescritos, y no porque su finalidad sea la de intoxicar a la persona, o sea, sabemos que las prescripciones médicas tienen el fin de ayudar a sobrellevar algún malestar y su suministro, ¿verdad?, va especificado en horario y cantidades. El problema se da cuando, pues, por parte de la persona o por parte del paciente, pues empiezan a dar estos abusos, estas ingestas excesivas. Entonces, pues ahí también vamos a tener una problemática de adicción, de intoxicación. Entonces, porque se les da un uso distinto para el cual han sido destinados. Pero la característica principal que vemos, pues, es esta negación de que no, ¿verdad? Yo no tengo este problema, yo lo controlo, etcétera. Y aquí, bueno, este es un factor determinante porque es el principal foco rojo de una adicción, el que la persona sienta que no tiene realmente ese problema. Efectivamente. ¿Y cuáles serían como esas causas, Josué? O sea, ¿por qué la persona desde el adolescente, o sea, el adolescente, el joven, el adulto, y ya ahora sí que sin distinción de género, ¿no? O sea, tanto femeninos como masculinos están cayendo en esta parte, pero ¿qué es lo que los orilla o cuáles son esas causas que se han detectado para que ellos tomen esta, pues, decisión? Sí, lo que comentas es muy atinado. Realmente estas situaciones no tienen un género, no tienen una edad. Ahora sí que no tienen un estatus. No es que a determinado sector de la sociedad o determinado grupo social se ve más afectado que otros. Realmente aquí no hay distinción ni de clases ni de situación económica. Tristemente vemos como menores de 7, 8 años pues ya se ven envueltos en el tabaquismo, se ven envueltos en la ingesta de alcohol excesiva. Entonces, pues ahora sí que no tiene rango de edad, ¿verdad? Las causas, bueno, pues desafortunadamente no podríamos a nivel profesional de la salud decir o asegurar que determinada causa nos va a llevar a que en un momento desarrollemos esta idea o esta actividad por consumir lo que son drogas o sustancias tóxicas. Pero sí podemos en un momento dado tener nosotros como referencia, por ejemplo, el ejemplo en casa, ¿verdad? Si, por ejemplo, el papá o la mamá dentro del hogar, en un momento dado vemos que presentan esta situación de la costumbre a ingerir sustancias tóxicas, pues claramente el ejemplo nos va a servir de referencia para los menores. No digo que en todos los casos, pero desafortunadamente las estadísticas no mienten y ahí están en las páginas de salud, en donde si en el hogar se tuvo esta situación, este ejemplo, se veía, ¿verdad?, que papá, mamá o alguno de los dos consumían sustancias, pues lo más probable es que esto derive en la práctica por parte de los menores en un momento dado. Otras situaciones que tenemos, por ejemplo, en los adultos, que van a desarrollar esta problemática de consumo de sustancias, pues pueden variar desde personas que presentan depresión, problemas que presentan estrés postraumáticos,
independientemente de la índole. Vemos situaciones, hoy en día estamos viendo constantemente en nuestra sociedad muchas situaciones de divorcios, de separación, estos vacíos emocionales que generan todas estas problemáticas, a veces hasta sin querer llevan a las personas en un momento de debilidad emocional a tomar decisiones de las cuales muchas de las veces a la postre tienden pues a arrepentirse, ¿no? Porque vemos cómo sin querer, ya sea uno de los dos cónyuges por no querer en un momento dado estar tolerando este dolor, esta angustia, pues se ve envuelto en la ingesta ya sea de alcohol o de alguna sustancia que le aleje por lo menos temporalmente de la situación que sea que está padeciendo. Entonces vemos cómo claramente no hay una razón en específico. Desafortunadamente aquí, bueno, las situaciones son variantes, son muchas, y cada caso en particular, tanto como de hombres, mujeres, familias enteras, adolescentes, jóvenes, pues debe de tratarse con suma dedicación, con un determinado, vamos a llamarle así, caso específico, analizado específicamente para poder en un momento dado brindar la ayuda y la atención necesarias, porque no podemos globalizar. Fíjate que a mí me tocó, pues en la parte profesional, en terapia, me tocó 2 chicos, un hombre y una mujer, de la misma edad, pero vivían en el mismo lugar. Y ella, cuando yo le pregunté, porque estaba teniendo problemas de depresión, entonces cuando empezamos a platicar, yo le pregunté qué había hecho en ella que tomara como esa decisión de consumir marihuana en este caso. Entonces ella me decía que realmente fue la curiosidad la que lo llevó a eso. O sea, que fue realmente la curiosidad, porque veía a sus amigas, que de repente estaban como muy relajadas. Entonces alguien, ya sabes que nunca falta esa voz amiga que te dice, no, con esto te vas a sentir muy bien. Bueno, entonces en ella eso pasó. La primera vez dice que sí se sintió relajada momentáneamente, pero que después pues fue como una situación extraña en su cuerpo. Ella estaba estudiando, entonces muy buena estudiante, y ahí comenzamos con la situación de que su consumo comenzó a aumentar, porque entonces cada vez que ella se sentía inquieta, se sentía angustiada por algo, fumaba, y cada vez era más constante. O sea, llegó un momento en que todos los días fumaba, hasta 2 o 3 veces al día. Entonces, obviamente, esto se vio muy reflejado en su estado anímico. Cuando ya por fin, y esto estuvo a lo largo de 2 años, entonces cuando ya se da cuenta que realmente tiene una dificultad, o sea, que tiene un problema, ella cae como en esta cuenta de algo no está bien, porque me dijeron que esto me iba a ayudar para relajarme, y al contrario, me siento más ansiosa y más angustiada y peor, ¿no? De como, o sea, momentáneamente se me quita, pero después es peor. Entonces fue cuando comenzó a pedir ayuda. Y me llamó la atención esta parte de que fue su curiosidad la que la llevó a esa parte, ¿no? O sea, a ese inicio del consumo. En el chico no, en el chico primero fue el alcohol, y pues ya junto con el alcohol en las fiestas, en esto, pues entonces ya empezó él como esta parte del consumo. Entonces, como bien mencionas, pues no hay una causa determinada, pero hay muchos factores alrededor que te van marcando como estas señales de alerta en tu entorno, en tu ambiente,
que si tú estás viendo que el joven, el adolescente, el profesionista, el universitario está teniendo estos cambios que no se derivan por el trabajo, por la escuela, por alguna otra situación, entonces como que pues ahora sí que toma un poquito más de enfoque para ver qué es lo que les está sucediendo, ¿no? Así es, y fíjate, licenciada, qué ejemplo tan atinado, porque en el caso de la paciente que mencionaba que por curiosidad, este es, vamos a decirlo así, en un rango de clasificación de cómo una persona puede llegar a hacerse adicta. Este es el primer paso de una adicción, el consumo por curiosidad, el que para ver qué se siente, la invitación a veces de que te vas a sentir muy bien, vas a sentir cosas que te van a gustar, etcétera, lo vas a disfrutar, incluso a veces por algún desafío, ¿verdad? Por ahí caemos en la curiosidad, en la tentación, y esto es lo que se conoce en clínica como consumo experimental. Y desafortunadamente muchas personas tienen esa idea de que como nada más es por única vez, por primera vez, por curiosidad, no saben que a veces el riesgo es muy grande porque hay incluso sustancias tóxicas que basta una sola vez que las pruebes para que crees dependencia. Entonces, el consejo o la sugerencia es, pues no lo hagan, ¿verdad? Por mucha que sea la curiosidad, procurar no verse envuelto, no caer en este tipo de situaciones, porque es el primer paso. Así es, con estas palabras de Josué y con esta reflexión que estamos haciendo en el primer, ahora sí, en la etapa experimental de las drogas, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Muy bien, amigos, regresamos a nuestro corte y seguimos con estas etapas de los consumos. Ya vimos que la parte experimental, pues es eso, siempre es la curiosidad, ¿no? Lo que genera esto. Pero ¿qué otras etapas hay, Josué? ¿Cómo podemos darnos cuenta que ya no es la curiosidad solamente lo que nos llamó a ese consumo? Bien, como comentábamos en el bloque anterior, posteriormente a la etapa experimental, pues viene lo que es esta etapa de consumo regular, en donde pues el consumidor o la persona va en un momento dado ya no tanto por curiosidad, sino que incluso va a buscar a cierto grupo de consumidores regulares. Esto pues para compartir sensaciones, para no sentirse tan aislado, para en un momento dado poder utilizar la fuente, incluso obtener la fuente de la droga a la que sea adictivo o adicto. Pues no perder esta fuente de obtención. Entonces, aquí ya vemos cómo pues va a empezar a afectar, si es en el caso de los estudiantes, pues va a empezar a afectar en sus estudios, en su asistencia regular a la escuela. Aquí es donde se nos vienen a presentar problemáticas de que incluso muchos adolescentes pues comienzan a engañar a sus padres o tutores, haciéndoles creer que están pues en el aula escolar cuando en realidad están buscando, ¿no? Compartir, el consumir este tipo de sustancias a las que son adictos con sus
consumidores regulares. En este caso pueden ser amistades y muchas de las veces pues ni siquiera eso, ¿no? Simplemente con saber que determinado grupo o X persona consume la misma sustancia que yo, pues eso ya me hace sentir como que puedo acercar y compartir tiempo con esa persona, desatendiendo pues las demás tareas o situaciones escolares o familiares, incluso en el caso, si hablamos de adultos, pues laborales. Entonces, aquí pasamos ya a la etapa de consumo regular. Posteriormente, pues viene lo que es la tercera etapa, que dominaremos como consumo problemático o riesgoso, porque aquí el consumidor ya va a perder toda motivación. Si hablamos de adolescentes en etapa escolar, básicamente aquí ya es donde se nos presenta el abandono de los estudios. En el caso de las personas adultas, vamos a empezar a ver inasistencias laborales, incumplimiento de tareas laborales, déficit en las relaciones interpersonales, porque ya el consumo ya se está volviendo más prioritario. Ya básicamente pasa a ser la actividad primordial o la razón principal, ¿no? El buscar esta sustancia, el ingerirla, el consumirla. Y aquí es donde muchas veces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, vemos cómo en un momento dado pueden incluso llegar hasta involucrarse en lo que es la venta, el comercio, o de plano asociarse a estas redes delictivas que en un momento dado pues van a permitir el suministro. Incluso vemos cómo se pueden volver hasta ellos proveedores o vendedores de estas sustancias con el objetivo de que pues no falte. Y por último, tenemos lo que es la cuarta etapa, que es donde ya estamos hablando de la adicción propiamente. Aquí ya básicamente pues no se va a poder enfrentar la vida diaria o las situaciones a las que se tenga que estar asistiendo con regularidad debido al consumo ya muy constante, ya a una adicción como tal a la sustancia de la que se trate, ¿no? Aquí es donde se presenta la problemática mayor, licenciada, porque aquí es donde la persona va a negar o presenta una negación total en base a la problemática. Y es muy triste, y menciono yo problemática porque en el caso de nosotros, los profesionales de la salud, sabemos que una persona que no reconoce una situación y que incluso que no quiere que se le ayude, pues no puede ser ayudada. No podemos hacer prácticamente nada, pero básicamente pues es consecuencia de este consumo de estas sustancias, y pues la persona tiende a negar la problemática. Vemos aquí, bueno, básicamente ya vamos a tener todas las características de una adicción como tal. Vamos a ver deterioro físico, vamos a ver cómo empieza a perder el control sobre el mismo consumo, sobre las mismas situaciones, puede empezar a crear ideaciones poco saludables. La persona va a presentar problemas financieros, etcétera. Se va a ver envuelta en una situación de detalles que básicamente, mientras no sea la persona consciente de que ha caído en una situación de adicción, pues va a ser muy difícil ayudarle desde la parte clínica y desde la parte familiar, el círculo familiar, pues sí van a requerir de mucha ayuda y de mucho manejo, en este caso de información, para que en un momento la persona pues pueda llegar a tener ese poquito grado de conciencia y llegar a decir, bueno, sí, realmente estoy presentando una problemática, y entonces sí poder ayudar y poder hacer algo. Así es, Josué. Fíjate que es muy interesante todas estas, cómo va aumentando, ¿no? Va en crecimiento, tanto el consumo como los problemas, como la persona en sí se va perdiendo cada vez más de él o de ella misma sin ni siquiera saberlo. Entonces aquí es como
donde realmente la familia comienza a ver esos cambios y es donde ellos deben de, ahora sí que pues quitarse la mano del corazón y ver la situación fríamente y aceptar, porque muchas veces también sucede esto, que en la familia están viendo los cambios, están viendo que la persona está teniendo ciertos comportamientos que a lo mejor se vuelve más irritable, que a lo mejor pasa más tiempo solo, que ya no convive, que se dieron cuenta que, por ejemplo, ya no está yendo a la escuela, que dijo que mejor se iba a poner a trabajar. Entonces, todos estos cambios, y si alguien les menciona, oye, ¿no crees que a lo mejor pues esté consumiendo alguna sustancia? Y la primera respuesta es no, no. ¿Cómo crees? Es que nosotros nunca, en mi casa nunca. Sí es cierto, hay ocasiones que dentro de la familia nunca ha pasado, que papá y mamá no han tenido, ni siquiera fuman, ¿no? O sea, tabaco, nada. Pero puede suceder. O sea, no están exentos de que esto pase. Y también es importante que escuchen, porque muchas veces los que están en el centro de la situación no pueden ver las cosas con tanta claridad. Y esta parte, pues afectiva, nos ciega a ver las cosas como son. Entonces, si alguien cercano a ustedes observa esos comportamientos, les hace estas, pues ahora sí que pequeños comentarios, de verdad tómenlos en cuenta. O sea, no se cierren a que nunca va a pasar, porque eso es lo que sucede, que pensamos que nunca va a suceder en nuestra familia, que nunca le va a pasar a uno de nuestros hijos, y que creen, sí puede suceder. En todas las familias eso ha pasado, ¿no? En mi familia hace muchos años sucedió eso. Un chico que se vino a estudiar y vivía en otro país y se vino a estudiar para acá, y pues con la confianza de que estaba en la casa pues familiar, que iba a la escuela, que todo, y empezó a tener un consumo excesivo de marihuana. Les estoy hablando hace más de 30 años, donde todavía esa parte del consumo de marihuana era así como un escándalo, ¿no? Y de repente, pues sí empezaron a haber algunos cambios, pero se cerraron y se negaron a ver esta realidad en el momento, hasta que ya la situación fue complicada, porque ya hablaron de la universidad, ya tuvieron que hacer otras medidas drásticas. Entonces, de verdad, en todas las familias puede suceder, y no es algo vergonzoso, es algo de lo que necesitamos tomar como conciencia y tomar acción en el momento. Entonces, esto es muy importante. Yo, por lo regular, cuando se me presenta una situación de este tipo, sobre todo en adolescentes, el factor preponderante es el círculo familiar. Y desgraciadamente, a veces el ejemplo juega un factor primordial, porque esto le da herramientas y facultad en este caso al adolescente. Y la respuesta principal que obtenemos es, bueno, pues es que si papá o mamá o ellos lo hacen, yo por qué no. Entonces, vemos aquí cómo a veces la misma problemática que tenemos en casa surge precisamente en casa. Así es, y esto es sumamente importante. Ahora, desde la parte de nosotros, desde la parte del área de la salud, de la parte clínica, ¿cómo se pueden hacer estas intervenciones? ¿Qué es lo más recomendable, Josué? ¿Cómo podemos, pues ahora sí que ayudar a estas personas? Sé que hay muchos métodos, muchas corrientes que pueden enfocarse, pero desde la parte donde tú
Ahora sí que desde el área donde tú estás, ¿qué nos puedes platicar de estas intervenciones que se pueden hacer? Sí, mira, licenciada, hay una frase que en lo particular a mí me gusta mucho y procuro utilizarla siempre, incluso en terapias, en asesoramientos, en ayudas, que es la palabra instruye, pero el ejemplo arrasa. Hablábamos ahorita del ejemplo negativo, pero también está el ejemplo positivo. Si en casa no se ven este tipo de detalles, este tipo de situaciones, pues ya tenemos el 50% de la situación ganada, por así decirlo. La psicoterapia va mucho de la mano de la psicoeducación. Aquí la información va a jugar un papel preponderante y sí, desde luego, mi recomendación, al igual que en las otras cápsulas que hemos tenido la oportunidad de compartir, siempre ha sido buscar la ayuda profesional, porque el profesional de la salud cuenta con las herramientas y los conocimientos necesarios. A veces mencionábamos al principio del programa, no contamos o no sabemos de dónde obtener o simplemente nos da miedo preguntar, pero hay que perder ese miedo, hay que ser un poquito más, tener más predisposición, sobre todo si la persona que está presentando la problemática es alguien que está al lado nuestro, es nuestra pareja, nuestro hijo, un tío, un familiar cercano, ¿verdad? Esto no quiere decir que dejemos de lado a los que nos rodean externamente del círculo familiar, pero sí al menos con los que están más cercanos a nosotros, pues procurar buscar esa ayuda necesaria. Ahora, podemos dar toda la información necesaria, pero a veces no es que de nada sirve, sino que muchas de las veces, si no se le da el seguimiento, si no se le da el apoyo necesario, pues esto va a tener oídos sordos y pues a la postre va a tener el hecho de que se incumplan este tipo de reglas o de situaciones que se le puedan informar a la persona, tanto como a los familiares, tanto como a la persona que sea en un momento dado dependiente de alguna sustancia. Entonces, el ejemplo es un factor principal. Cuando hablamos de menores, y quiero hacer énfasis en este punto porque es donde nosotros podemos, digo nosotros tanto como profesionales como en el círculo familiar, padres de familia, tíos, sobrinos, etcétera, es donde nosotros podemos ir creando esta conciencia en el menor. Si desde pequeñitos les presentamos esos dos panoramas y hablamos claramente con los términos y palabras adecuadas para un menor, para que lo entienda como debe de ser, entonces pues vamos a ir creando esta conciencia, estos valores, esta autoestima que en un menor es muy importante ir fortaleciendo para que en un momento dado a la postre no sienta la necesidad de ingerir alguna sustancia para que se sienta mejor o pueda sentirse bien ante determinada situación. Este es un factor muy importante. Por eso la comunicación en casa es lo primordial. Es correcto, es muy puntual lo que mencionas, Josué, y también que esta parte de la psicoeducación es básica. O sea, hoy en día que los padres, que los hermanos mayores, que los que están en la familia conozcan, que también sepan, porque muchas veces se evita hablar de las drogas, se evita hablar de lo que provocan, de qué son, de dónde se sacan, cómo es que se fabrican. Hoy en día tenemos muchísimas drogas sintéticas, muchísimas, que causan un daño terrible en el cerebro. O sea, esas no van así como despacito, como podríamos decir que las drogas hace 30 años atrás. No, hoy no. Hoy esas pegan con todo en el cerebro de quien los consume. Si estamos hablando de adolescentes, acuérdense que es un cerebro en crecimiento.
es un cerebro que no ha terminado de madurar. Entonces, sí se ven afectadas áreas muy importantes en la parte cognitiva de los adolescentes por este consumo. Entonces, es muy importante que no le tengamos miedo a mencionar los nombres. A papás, ahí ahorita día con día se dan pláticas, charlas sobre estas drogas que son, dónde las pueden encontrar, cómo se hacen, qué pasa, ¿no? Para que ustedes sepan, para que ustedes las conozcan y les puedan decir a sus hijos con toda la información posible qué es lo que está sucediendo, para que ellos mismos dejen de, pues, o sea, que se hagan conscientes de que el día que ellos decidan hacerlo, entonces todo lo que puede generar en ellos, ¿no? O sea, esto es muy importante. Así es, y sobre todo, licenciada, crear en la población desde el círculo familiar la conciencia de que no porque una sustancia sea legal ya puedo hacer uso o abuso indiscriminado de esa sustancia, ¿no? Hoy en día pues hay un sinfín de sustancias que se utilizan para otros fines, que son legales, algunas se pretenden o están en temas de legalización, etcétera, pero que esto no sea un factor o un dar pie a que como, bueno, que si ya es permitido, si ya es bien visto, pues yo voy a hacer uso de esa sustancia, porque muchas veces no sabemos las repercusiones que va a tener en nuestro organismo. Ya lo mencionabas tú, en el daño cerebral es catastrófico y muchas de las veces es irreversible. Así es. Hay un artículo que leí hace poquito, buscando otra información encontré esto, ¿no? Hablaba sobre la terapia familiar sistémica, cómo es que nació esta corriente de psicología, y justamente nació en los años 50 más o menos con John Bell, que fue el que trabajaba en un centro precisamente para chicos con adicciones. Entonces él se dio cuenta que el trabajar con la familia completa era lo más importante para la persona que estaba presentando esa adicción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el terapeuta le diga a la familia cómo se siente él, a que él mismo en ese círculo, en esa terapia, en ese sistema familiar, él le haga saber a la familia cómo se siente con cada uno de ellos, y que también la familia le haga saber a la persona cómo es que le afecta esta situación que está teniendo, esta adicción que está presentando, este comportamiento que tiene, cómo es que le afecta a cada una, porque a cada miembro le afecta diferente. Entonces, puede ser psicoterapia, puede ser terapia familiar sistémica, puede ser alguna corriente gestal, puede ser la terapia racional emotiva conductual. O sea, hay muchas que pueden ayudar. Busque la que usted más, ahora sí, con la que más cómodo se sienta, con la que más le haga sentirse que sí, que es ahí donde tiene que estar. No importa el nombre, pero busque ayuda cuando la necesite. Josué, ¿con qué nos despedimos, Josué? Pues nos despedimos con esta idea de no experimentar cosas en las que no es necesario a veces involucrarnos, y si en un momento dado ya estamos muy expuestos o muy metidos, válgame la expresión, en esta problemática de las adicciones, pues buscar ayuda profesional, porque siempre hay una solución, siempre hay un método, siempre hay una forma de poder salir adelante y poder superar pues situación que, como lo comentábamos al principio, desafortunadamente ya es un problema social, y no queremos que a la postre, por ser ya muy común, pues se vuelva como que aceptable, ¿no? Simplemente por el hecho de que todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Entonces,
no caer en ese tipo de ideas y buscar la ayuda profesional necesaria. Siempre hay una salida para las adicciones. Así es, pues muchas gracias de mi parte. Ha sido todo el día de hoy y recuerde, busque talleres de psicoeducación. Eso realmente es información muy valiosa para su familia. Nos despedimos el día de hoy esperando que pase un excelente día y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.